sentido que nosotros le damos es un sentido orientado hacia la reflexión para hacerse cargo de una forma protagonista de lo que es un proyecto de vida, es decir, mucho más amplio, donde la carrera, la profesión o el trabajo que elige una persona es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces nos centramos más en descubrir cuáles son las potencialidades que tiene el individuo, qué es lo que lo apasiona, qué es lo que lo moviliza y cuáles son en definitiva aquellas cosas que nos hacen ser más plenos y encontrarle un sentido a la existencia. Es decir, un poco la búsqueda de la felicidad a través de lo que uno haga de su propio proyecto de vida. Entonces ese es el enfoque que le damos, con un sentido realista, con una filosofía que tiene la universidad orientada a destacar los valores del individuo, no solamente los aspectos técnicos, sino tener en cuenta el espíritu emprendedor, el espíritu solidario, y todos aquellos elementos que hacen que pueda tener intervención efectiva en la sociedad desde el lugar donde se ubique, decida ubicarse. Claro. Ahora, enfocándonos un poquito en lo que es realmente el interés vocacional que puede tener el individuo, sobre todo los jóvenes. Hoy en día comienzan una carrera, se dan cuenta de que no es eso lo que les gusta. Sabemos que cuando se van, sobre todo de Belleville, aquellos chicos que se van de Belleville a Córdoba a estudiar o a Rosario, el primer año es un año perdido porque les cuesta mucho también la adaptación, por más de que ellos lo están deseando. Todo eso, ¿cómo se ve? ¿Por qué cuesta tanto que el chico tome vuelo o agarre viaje en una carrera que supuestamente él dice que le gusta, perdón? Bien. Bueno, esto es una cuestión de una búsqueda que a lo mejor no fue bien realizada. Por ahí hay algunos mandatos o algunas creencias de que si no estudias no sos nada, ¿no? Entonces esto de que desde chiquito te preguntan qué vas a hacer cuando seas grande y cuando estás terminando el secundario te dicen qué carrera vas a seguir, y cuando estamos hablando del interior normalmente siempre nos ubicamos estudiando en un lugar central, en una capital. Entonces culturalmente creo que está más el hecho de irse del lugar donde uno ha vivido, de toda su niñez, de su adolescencia, termina el secundario, una etapa obligatoria, y es como que ya estamos en condiciones de independizarnos, e independizarnos significa ir a vivir lejos de nuestros padres, en ciudades, con nuestros amigos, y creo que se está perdiendo el eje central, que es qué voy a hacer con mi tiempo, lejos de mi casa, lejos de mi familia, para esta formación que planteaba al principio de proyecto de vida. Entonces es como que seguimos insistiendo en que buscamos los medios y no el fin. Entonces ahí es donde equivocamos el camino. Y buscamos los medios para que nuestros hijos se queden y estudien en su ciudad, pero lamentablemente, bueno, hay muchas carreras que ellos, algunas carreras que ellos deciden estudiar, por las cuales ellos deben de irse de acá. Sí, sin duda las ofertas educativas en el interior van creciendo, pero hay carreras que necesitan mucha práctica presencial, y eso tienen que hacerlo en los grandes centros educativos, ¿no es cierto? Como recién comentábamos, el tema de la medicina. Hay otras carreras con un perfil más técnico que pueden tener acceso a otras modalidades, y esto es lo que está creciendo no solamente en el país, sino en todo el mundo, ¿no? La tendencia a los modelos pedagógicos online que te facilitan, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien uno va a tener que estudiar lo mismo, el tema es cómo, utilizando las herramientas virtuales, esto nos va dando la posibilidad de administrar los tiempos desde el lugar donde estemos viviendo, y no que el lugar donde vayamos a vivir sea el eje central de lo que voy a estudiar. El darle la libertad para que el chico elija, me parece que es lo más correcto, ¿no? O sea, no inculcarle tenés que hacer esto porque tu padre, porque tu abuelo, sino, bueno, eso que él siente o ella siente que tiene que estudiar, hacerlo. Ahora, ante la inseguridad que pueda tener, es importante, no digo que definitivo, pero es importante un test vocacional. Sí, como un complemento dentro de un proceso de búsqueda está bien, no es como el elemento central de decir yo con el test voy a descubrir qué quiero hacer en mi vida. Y la búsqueda es muy interna, es de responder un montón de preguntas que a lo mejor todavía ni sé cuáles son, es animarme a abrir ese mundo a las preguntas, lo que tiende el ser humano y el joven también, impulsado un poco por los padres, que lo hacemos del amor, ¿no es cierto?, buscando el bien, pero a veces con esos mandatos
cuando cerramos enseguida una decisión, eso nos da seguridad, pero no quiere decir que estemos haciendo lo que realmente más nos moviliza, más nos inspira. Entonces hay que dedicarle un tiempo a la búsqueda, el proceso de descubrir a través de qué medio, a través de qué carrera, a través de qué profesión voy a sacar lo más lindo que tengo. De eso se trata, elegir una profesión para el día de mañana trabajar el resto de la vida en esa actividad. Y que no solamente te va a servir para el trabajo, sino que te va a abrir también en competencias a los otros dominios de la vida. Porque el ser humano es integral. Entonces lo que uno vaya a elegir te va a servir para todos los dominios de la vida. Entonces un poco ese es el sentido que nosotros le damos a estos talleres. Son espacios de reflexión y además también teniendo en cuenta de que no todos estudian carreras, cuando terminan el secundario, no todos estudian carreras universitarias. No, obviamente. Entonces bueno, un poco la decisión también para no pasar por procesos de frustración, de esto de elegir una carrera, elegir otra, cuando en realidad la búsqueda pasa por otro lado, ¿no? Pasa por el centro de uno mismo. Y los mandatos sirven, sí, pueden servir como un elemento más a tener en cuenta dentro del proceso de decisión del joven. Y creo que esto es lo que apuntamos, ¿no? El abanico de posibilidades es múltiple. La posibilidad también que ellos tienen de indagar es muy grande con todo lo que Internet te ofrece. Entonces nosotros los invitamos en este espacio de reflexión es que profundicen la búsqueda. Y quienes todavía no han descubierto qué es lo que quieren hacer con su vida, se planteen cuáles son sus fortalezas. Esas fortalezas personales, operando desde ese lugar, accionando desde ese lugar, es lo que te va a propiciar encontrar el camino que vos necesitas recorrer. ¿Y cómo se plantearían esas fortalezas personales? Bueno, esto es un taller que nosotros, si bien este es un taller introductorio, los test sirven, por ejemplo, para detectar las habilidades personales, más que la profesión en sí misma. Por eso yo les decía que el test es una herramienta, un complemento para la búsqueda de lo que uno va a definir a hacer en su profesión, en su trabajo. Entonces, esta búsqueda también puede pasar por una autoevaluación y una evaluación externa que me identifica dónde están esas potencialidades que todos tenemos y a veces no están fortalecidas o están latentes, para saber, cuando yo identifico cuáles son esas fortalezas, saber cómo las canalizo. Por ejemplo, si mi gran fortaleza pasa por las relaciones interpersonales, por todo lo que es lo comunicacional, y es realmente lo que me hace sentir bien, bueno, tendré que buscar una carrera que pueda aplicar esta potencialidad porque es la que en el mejor lugar donde me voy a sentir y donde voy a ser más útil para la sociedad y me va a volver en una retroalimentación permanente. Si lo mío es más de la investigación, más mental, más reflexivo, tal vez tendré que buscar una carrera que esté orientada hacia utilizar esas herramientas, puede ser una ingeniería, puede ser alguna actividad profesional complementaria a lo técnico. Es decir, cada proceso de búsqueda es totalmente individual. Entonces, a veces los test son muy generales, te dan varias alternativas y no lo tenemos que tomar como el cierre de la búsqueda, sino como un elemento más. Ya para cerrar, yo creo que desde mi punto de vista, ¿no? Para aquellos jóvenes que quieren estudiar, porque bueno, algunos no quieren estudiar, quieren directamente comenzar a trabajar. Para aquellos jóvenes que quieren estudiar es muy distinto como era antes. Antes teníamos muy pocas carreras y ahora tenemos un abanico tremendo. Yo creo que eso también dificulta un poco, o no sé si dificulta o al contrario, le facilita. Bien, creo que cuanto la oferta educativa sea más rica, te está dando más abanico de posibilidades para cada una de estas individualidades poder elegir. No obstante, la tendencia todavía es a la elección de las carreras que son las carreras de banda ancha, las carreras de base, las tradicionales. Siguen siendo, en este momento abogacía es la carrera que más se estudia en el país, no solamente en la Universidad del Siglo XXI, sino en toda la universidad que le dicte. Y siguen las tradicionales también como las ciencias económicas, dentro de las empresariales, digamos, porque te ofrece una posibilidad importante con una formación en ciencia económica poder entrar a trabajar en cualquier tipo de organización. Entonces eso lleva realmente a que la decisión del joven sea estudio algo que después me permite una especialización. Voy descubriendo en el camino de la carrera qué es lo que realmente me gusta dentro de esa ciencia. Entonces sigue siendo todavía la tendencia. Y cuando uno tiene una orientación concreta,
puede estar eligiendo hoy porque tenemos un abanico importante, como puede ser la especialización directa en la gestión de recursos humanos, o en publicidad, o en marketing, o en relaciones públicas, o en tecnicaturas de pregrado, porque hay también variedad en cuanto a lo que es estudios universitarios de pregrado. No solamente tenemos que pensar en el grado, sino también hay tecnicaturas muy interesantes dentro de lo que es la parte contable, de relaciones públicas, o que esté referido al tema de industria, que te va dando también la posibilidad de tener en 2 años una herramienta que te permite trabajar y te da crédito si después quieres seguir una carrera de grado. Entonces, estas son todas alternativas que me parece que favorecen muchísimo la toma de decisiones, ¿no? No solamente para los jóvenes, ¿no? Porque hay muchos adultos que también deciden estudiar o terminar una carrera que postergaron por algún motivo de su vida.